Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios. Después de una semana un poco complicada, podemos reunirnos y darle gracias a Dios de que en medio de todo Él nos ha ayudado. Eso nos enseña que siempre debemos de estar preparados con todas las cosas que pasaron. Yo fui testigo de algunas cosas, testimonios de personas que se quedaron no solamente sin luz, sino casi se congelan. Gracias a Dios porque un hermano, un amigo, llegó a tiempo, inmediatamente lo rescataron y todo eso. Cosas difíciles. Pero también son tiempos en que nosotros debemos aprender que hay que estar preparados para todo. Tiempos en que nosotros debemos aprender de que Dios nos ayuda de una forma u otra. Y más que aprender a experimentar y gozarse en lo que es la ayuda de nuestro Dios en todo esto. El día de hoy tenemos una nueva lección, la penúltima de esta serie que estamos dando sobre el desarrollo, el crecimiento de la espiritualidad en cada uno de nosotros. Ya vimos varios temas muy interesantes y hoy vamos a ver el tema relacionándose con el cuerpo de Cristo. Muchas veces hemos hablado de coinonía y todos pensamos en la comunión, pero la coinonía en el término, en el lenguaje griego, no solamente significa comunión, se traduce como comunión porque de hecho lo es, pero la coinonía implica el compartir algo más que el estar juntos. Significa el compartir parte de nuestra vida con la persona con la que estamos juntos. De la manera como Jesucristo compartió su vida con nosotros. Porque allí en Filipenses, cuando Pablo canta ese himno allá o escribe ese himno en el capítulo 2, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es porque Dios mismo por medio de Jesucristo quiso compartir con nosotros su presencia aquí en la tierra. Y eso es coinonía, el tiempo que nosotros nos podemos dedicar entre nosotros. Cuando Jesucristo decía amarás a tu prójimo como a ti mismo, estaba hablando de coinonía, una llamada telefónica, una visita, el invitarse a tomar café a un restaurante o a algún lugar, si es que se encuentra uno abierto, ¿verdad? Sabemos lo que estamos pasando ahorita. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese nivel de espiritualidad. No es fácil, que hasta hemos utilizado los medios como Internet, Facebook y algunos otros medios, DVDs o se me olvida el nombre, USB. Es USB, no vaya yo a mencionar a la compañía, UPS es la otra. USB, si me confunde, para que darle a alguien a quien amamos. No, mira, esta fue la lección que yo recibí, esta fue la predicación del domingo pasado, escúchala. Eso es coinonía, lo que nosotros buscamos compartir con los demás. Y solamente podemos compartir lo que tenemos. Y si Dios no nos ha dado nada, no hay nada que podamos compartir. Y si Dios no nos ha dado nada, es porque tampoco lo tenemos a Él. Y Pablo aquí empieza a hablar de estas cosas. ¿De qué manera nos relacionamos con el cuerpo de Cristo? ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? ¿Y por qué se habla en estos términos? Entonces, nuestro estudio se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, en los versículos del 12 al 24. Del 12 al 24. Y vamos a ver el tipo de iglesia que era Corinto. Pero antes, una vez que lo encuentren, inclinen su rostro y vamos a orar. Y a todos los que nos ven aquí vamos a orar. Y a darle gracias a Dios por todo lo que nosotros hemos vivido esta semana. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de la vida. Porque podemos reunirnos aquí un buen grupo de tus hijos
no solamente de manera física, sino también de manera electrónica. Te pedimos que tú nos bendigas, Padre Santo, y digas que nos muestres tu amor y misericordia. Pero sobre todo, Padre Santo, te bendecimos y te damos las gracias por la forma como tú permitiste que pasáramos la semana. Muchos testimonios que decir acerca de las bendiciones recibidas de parte tuya. El poder ver cómo has actuado en otras personas, has tenido cuidado, porque tu misericordia es infinita. Gracias, Padre Santo, gracias, porque hasta aquí, como aquellos discípulos y hijos tuyos decían, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado también a nosotros. Gracias, Padre Santo, gracias. Por eso, con esa confianza y esa apertura que tú nos has dado, de accesar hasta tu divina presencia, a través de la oración por medio de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y que podamos entender lo que aquí tú nos estás revelando por medio de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón y mueve nuestros sentimientos, Señor, hacia ti, nuestras emociones hacia tu presencia y también, Señor, nuestra sabiduría, que sea la tuya, Señor, que tomes ese lugar en nuestra mente y que nos permitas entender tu presencia y tu enseñanza. Gracias, gracias por estos momentos. Solo dirígenos, Padre. Dejamos en tus manos a nuestra iglesia. Bendice el servicio que hemos de tener después, a nuestro pastor en la predicación de tu palabra, Señor. Gracias por todo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Primera de Corintios, capítulo 12, de los versículos 12 al 24. El capítulo 12 tiene una característica muy interesante. Habla de los dones espirituales. Primero, la iglesia de Corinto fue iniciada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero alrededor del 49-52 después de Cristo. Es más o menos los tiempos en los que él va a Corinto, él inicia la obra, pero también se sienta a escribir cartas hacia otras iglesias, estando en ese lugar. Pero después de que había hecho empezaron la iglesia como misionero y plantador que era, la iglesia de Corinto empezó a experimentar muchas dificultades. Era una iglesia eminentemente griega. Había muy pocos de origen judío o hebreo entre ellos. Era eminentemente griega, básicamente por aquellos helenistas. Los helenistas eran los judíos que habían adoptado la cultura griega. Hablaban griego, prácticamente no hablaban el arameo ni el hebreo. Leían las escrituras en griego, lo que nosotros llamamos la Septuaginta, que ya estaba traducido al griego, y todo lo que es su liturgia, todo lo que es la adoración, la hacían en griego, y Pablo hablaba tanto el griego como el hebreo, así que no dudo que también hablara el latín, porque se podía comunicar en Roma con los romanos. Bueno, esos eran los helenistas. Y de eso estaba compuesto mayormente la iglesia, como judíos que se habían adoptado la cultura, se habían paganizado incluso al adorar a los dioses que los mismos griegos adoraban. Entonces, en medio de esa situación, bueno, Corinto también era un puerto al cual llegaban muchos barcos, era un centro comercial muy grande también en su tiempo. Naturalmente que era una ciudad cosmopolita. Había de muchas nacionalidades, precisamente por ser un puerto de alto calado, como le diríamos en la actualidad. Pero la iglesia de Corinto también tuvo sus características muy especiales. Nosotros podemos ver en los primeros 12 versículos, fíjame bien, en los primeros 12 capítulos, que no voy a ir al detalle porque no es ese el estudio. Era una iglesia que era dividida, estaba dividida. Empieza desde el capítulo 1 a mencionar eso Pablo. Era una iglesia inmadura, tenía problemas administrativos, tenía problemas de inmoralidad,
tenía problemas legales, tenía problemas entre los matrimonios, había problemas familiares, había el problema de la intolerancia entre ellos mismos, y se refleja que Pablo tiene que dar una explicación de cómo se debe de practicar la cena del Señor. Había falta de humildad, había quienes venían porque tenían mucho y se sentían mejor, o porque tenían unos dones que consideraban muy especiales, y ahorita voy a hablar de eso. Había problemas de obediencia, había problemas de la aplicación de la justicia, había problemas de eso. Algunos de los que habían llegado a la iglesia regresaban a sus antiguas costumbres, pero lo más triste, y Pablo advierte mucho acerca de eso, traían costumbres paganas a la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado entre lo que se hace en la iglesia. Ay, qué bonito y aquello, y vamos a hacerlo en nuestra iglesia. Qué bonito aquello que hicieron aquello, vamos a hacerlo aquí. Y sí puede ser muy bonito, pero quién sabe si es aceptado por Dios. Hay que tener mucho cuidado. Por eso en la Biblia, y sobre todo Pablo, allá en Gálatas, en el capítulo 5, a partir del versículo 16, nos dice, manifiestas son las obras de la carne. En 1 Corintios capítulo 6, allá a partir del versículo 10, también habla de eso. Y termina esa parte cuando empieza a describir, aunque no las termina todas, porque dice cosas semejantes a estas. Dice que los que practican tales cosas no entrarán al reino de Dios. En otras palabras, no van a alcanzar la salvación por ese tipo de prácticas. Y vean nada más lo que había en Corinto. Todo esto que les estoy diciendo, problemas con el liderazgo de las mujeres. No, la mujer quédese callada y todo eso. Y problemas con las mujeres, no porque había que callarlas, sino porque era imposible callarlas. Cuando leemos la historia secular acerca de Corinto, de las costumbres griegas, nosotros podemos ver que no importa dónde estuvieran, aunque tenían la costumbre de sentarse de un lado las mujeres y los varones del otro, desde donde estaba, la mujer le preguntaba a su esposo, que Pablo tiene que decir, oigan, no interrumpan, tienen una pregunta, vayan a las casas y pregunten a su marido, pero no aquí, porque están interrumpiendo la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice Pablo en el capítulo 14, en el 11 también, acerca de las mujeres. No era el problema de que las mujeres ocuparan un liderazgo, sino era el problema de que no respetaban otros liderazgos. Ese fue el problema en Corinto. Bueno, es muy interesante, ya sé que les estoy picando, pero es para que vean lo bonito que es el estudio de las epístolas paulinas. Bueno, abusos en la cena del Señor, lo que yo les decía, había intolerancia, no se esperaban a los demás. Abuso en la práctica de los dones espirituales. Y esta es la parte donde Pablo empieza a hablar en el capítulo 12. Fíjense, desde el año 33, más o menos, 30-33, hay eruditos que dicen que Jesucristo fue crucificado en el 30, otros en el 33. Lo único en lo que concuerdan muy bien todos es de que él sí tenía 33 años. Si fue en el año 30, tuvo que nacer en el año 4 o 3 antes de Cristo. Y si fue en el año 33, con él empezó el conteo del calendario, como después lo hizo un sacerdote, un papa, Gregorio, como en el siglo XVI más o menos, o antes, no recuerdo ahorita. Bueno, entonces, desde el año 33 o 30 hasta el año 49, solo habían pasado 16 años. La forma como el Espíritu Santo se había manifestado, porque vean que Jesús allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, les dice, 21, capítulo 20, versículo 21, le dice, soplando Jesús, le dijo, tomad, reciban el Espíritu Santo. Lucas, en su descripción de Hechos, dice que el Espíritu Santo bajó y se manifestó en forma de lenguas de fuego. Y ellos no podían evitar, porque era algo inevitable que la gente decía, miren,
está hablando solo, está borracho, que Pedro tiene que ponerse de pie y decir, no, no están borrachos, vean la hora que es. No es la hora de tomar vino, que es lo que emborrachaba, sino que ellos ya entonces da la predicación en la cual 3,000 personas se convierten. Nosotros vemos eso. Entonces, también se ve de que allí se estaba cumpliendo una profecía por parte del apóstol Juan, de que se da desde el bautismo de Jesucristo, no del apóstol Juan, de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Bueno, Pablo, sin embargo, a pesar de todo esto que pasaba en la iglesia de Corinto, que es donde se empieza a manifestar los dones del Espíritu Santo, y déjenme concretar esta idea. Cuando el Espíritu Santo viene, ¿cuál es la experiencia? Y pongan mucha atención, esto es muy importante. ¿Cuál es la experiencia que los discípulos tienen con el Espíritu Santo? El hablar en lenguas. No se sabe si eran lenguas espirituales o no. Pablo en 1 Corintios, el capítulo 13, dice que sí hay lenguas espirituales, pero que por encima de lo que son las lenguas debe de estar el amor. Por eso el capítulo 13 de 1 Corintios es conocido como el capítulo del amor. ¿De qué sirve que yo tenga dones? Es lo que está diciendo Pablo en el capítulo 13. Y que mis dones sean muy maravillosos, si no tengo amor, no soy nada. Solo soy un escandaloso. Eso es lo que está diciendo Pablo en un español muy moderno. Entonces, todo eso era lo que ellos habían experimentado. Por eso vemos que cuando Pedro llega a casa de Cornelio, Cornelio era un romano, por lo menos hablaba latín y griego. Pedro no era ducho en griego, hablaba arameo, posiblemente conocía el griego, como muchos hispanos fuera de Estados Unidos conocen el inglés, así nomás. Cuando llegan acá se dan cuenta que todo lo que estudiaron allá lo tienen que empezar de nuevo aquí, porque no hablan el inglés como se habla en el lugar de donde es originario, ¿verdad? Bueno, seguramente Pedro por eso identifica al Espíritu Santo en Cornelio y los que estaban con Cornelio, porque están hablando y se entienden y están hablando en lenguas. No es que debe de ser esa la manifestación del Espíritu Santo. Ahorita voy a profundizar en eso. Sino es porque la experiencia que habían tenido y la única experiencia así tangible, fuerte y explosiva que habían tenido con el Espíritu Santo fue cuando vino como lengua de fuego. Por eso nosotros encontramos en el libro de Hechos, en una buena parte, cómo se le da énfasis, porque ellos identificaban, tiene al Espíritu Santo. Ya, cuando decía tiene al Espíritu Santo, ¿qué es lo que ellos estaban diciendo? Ya recibió a Cristo. Porque ellos no decían tienes que recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Ellos no lo decían, ellos hablaban de Cristo. Y el Espíritu Santo se manifestaba en la persona que recibía esa palabra y se arrepentía. Como lo que movió a aquella persona cuando Pedro hablaba, a decir, varones, hermanos, ¿y qué haremos? ¿Qué le dijo Pedro? Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. No estaba diciendo que te voy a sumergir en el nombre de Jesucristo. No, estaba diciendo otras cosas. Perdonen, pero solamente déjenme picarles. Entonces la manifestación que ellos conocían del Espíritu Santo estaban en lenguas. Pero de repente Pablo empieza a entenderlo de otra manera, una manera más amplia. Empieza a ver que el Espíritu Santo también se manifiesta, porque de otras formas se manifiesta en la oración, en la fe, y nosotros vemos una buena lista que da ya en 1 Corintios, capítulo 12, antes de llegar al versículo 12. Entonces, lo que está pasando es que está viendo que en la iglesia que se está formando, están surgiendo los dones de una manera libre,
espontánea. Por eso dice Pablo allá en 1 Corintios 12, que antes del capítulo, el versículo 12 naturalmente, como en el 3, 4, 5, por allá, dice que el Espíritu Santo reparte los dones con liberalidad. No es lo que tú le pides, es lo que Él te da. Y Él no te va a dar si no lo necesita. Yo he aprendido en mi experiencia en el liderazgo cristiano, he aprendido a decirle, Señor, yo no quiero un don, yo quiero tu Espíritu Santo siempre, para que el día que tú necesites algo de mí, me des, pongas en práctica en mí el don que tú necesitas. Si es el de sanidad, sanidad. Si es el de fe, fe. Si es el de oración, oración. Pero que sea el que tú necesitas. Porque es lo que yo entiendo, estar completamente sometido a Él. Él me va a dar lo que necesito, porque alguien más, o Él me va a dar lo que debo tener, porque alguien más necesita ser bendecido con eso. Es lo que yo siento que Dios le estaba mostrando también a Pablo cuando le dice, hay muchos dones. El Espíritu Santo lo reparte con liberalidad. Lo que está diciendo, para eso fue enviar el Espíritu Santo aquí. También para manifestar la presencia de Jesucristo, para que se cumpla lo que Él mismo dijo, aunque lo dijo después de que Pablo escribe. Los primeros escritos que se hicieron en el siglo I acerca del Nuevo Testamento fueron los de Pablo. Después se escribieron los Evangelios. Y de último el Apocalipsis. Sí, ese fue el último en escribirse. Cuando ellos hablaban, cuando Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para instruir en justicia, etcétera, etcétera, se estaba refiriendo a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Somos nosotros los que lo hemos extrapolado o lo hemos extendido hasta el Nuevo Testamento. Importante conocer esas cosas. No excluyo de que el Nuevo Testamento haya sido divinamente inspirado por Dios, no lo excluyo. Pero Pablo, en el momento que lo escribe, ahí se lo escribe a Timoteo, se está refiriendo a lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento, o la Tanaj hebrea. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Pero también Pablo, además de estar tratando el asunto de los dones espirituales aquí, es el primero en utilizar la metáfora del cuerpo para referirse a la iglesia, aquí en la carta a los Corintios. Antes lo había mencionado en el capítulo 10, versículo 7 de 1 Corintios, y posiblemente se refiere a la iglesia como cuerpo de Cristo en el capítulo 6, versículo 15. Tome nota nada más y usted revíselo. 2 años después, cuando él escribe, como en el 51 o 54 de nuestra era, escribe la carta a los romanos, vuelve a mencionar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero en las demás cartas, él ha mencionado siempre el cuerpo de Cristo, la iglesia, pero a Cristo lo menciona como cabeza. No lo hace en los Corintios. No dice que Cristo es cabeza de la iglesia, sino dice que la iglesia es cuerpo de Cristo. Y lo dice de esta manera, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Claro, como que puede estar un poco velado la forma en que está escrito esto, pero en realidad lo que está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No está diciendo que es como el cuerpo de Cristo, no. Ni tampoco está diciendo que la iglesia es como un cuerpo, sino de una vez dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso dice que somos muchos miembros, un solo cuerpo. Aunque aquí llegamos hasta el 24, yo tuve que utilizar el versículo 27 para profundizar esta parte. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, no menciona a Cristo como la cabeza del cuerpo,
sino porque en otras partes dice la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Lo menciona en Efesios, en Colosenses, básicamente. Y cuando se escriben las epístolas pastorales de Timoteo, primera y segunda y Tito, esa es la idea que prevalece. Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. Esa es la idea que prevalece y ha prevalecido a través de la historia. Pero entre los corintios se está diciendo algo más profundo, precisamente por la situación que vivía. Y note qué interesante, a pesar de que en Corintios se tenían todos esos problemas de los que yo estoy hablando, vuelva a ver este video en la semana para que recuerde todo esto que le estoy diciendo. Todas estas cosas, nunca Pablo dijo que esta iglesia no era iglesia de Dios. Ni tampoco la gente toda se desbarató, se deshizo y todo. No. Pablo sí le señaló sus errores a esta iglesia, pero también oró con ellos, oró por ellos y les dio instrucciones sobre cómo podían salir de todo eso. Y empieza en el capítulo 13 a hablar de todo eso. Los primeros 12 capítulos habla de todos los problemas que hay en Corinto. Y le está diciendo, yo sé lo que está pasando allí. Yo sé lo que está pasando en la iglesia. Y a partir del capítulo 13 hasta el final, hasta el 15, habla de lo que son las soluciones, de qué sirve esto, por qué no hacen esto, etc. Hay muchas cosas que él enseña. Bueno, ¿por qué usa el concepto de cuerpo? Es el concepto de soma, allí en griego, soma. Los corintios son griegos y entre los griegos el cuerpo significaba unidad y entereza. Muy diferente a como el hebreo lo hacía. Cuando el hebreo hablaba de cuerpo, hablaba del ser humano como persona íntegra y responsable ante Dios. Por eso el salmista, y este es el único ejemplo que voy a dar. El salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de pecadores o escarnecedores. Y empieza a decir como buen árbol plantado, habla de toda la figura de la persona. Y cuando habla de las bendiciones, habla de que todo cae desde la coronilla de la cabeza hasta los pies y se resbala por las barbas, con la barba de Aarón, cuando habla de lo que es la bendición de estar juntos, la coinonía. Bueno, este es el único ejemplo que voy a dar. Está usando el concepto de cuerpo porque los griegos entenderían, o los que estaban en la cultura griega, entenderían que se estaba refiriendo a la cuestión de que en medio de tanta diversidad que tenemos en el cuerpo, hay unidad, es un solo cuerpo. Y no porque todos cumplan la misma función. Y eso se ve más adelante. Entonces, al decirle a los corintios que en medio de sus desviaciones espirituales son un cuerpo, está hablando de la unidad que deben alcanzar. Pues siendo muchos, el moverse de manera coordinada les da la posibilidad de ser útiles para el reino de Dios. Siendo muchos, el moverse de manera coordinada nos da la posibilidad de que seamos útiles para el reino de Dios. Nosotros tenemos muchos miembros. Cada uno cumple una función. Y esa función se manifiesta en el que le da vida, movimiento, acción, pensamiento, etcétera, 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 al cuerpo. Se está refiriendo a eso. Las emociones se manifiestan en el cuerpo. Por eso el Espíritu Santo se debe de manifestar en la iglesia. Nuestras mismas emociones que se manifiesten en la iglesia, con la finalidad de que nosotros recibamos el auxilio si estas emociones son producto de una situación difícil. O podamos compartir el gozo si estas emociones son productos de una bendición tremenda en nuestra vida o de un milagro divino. Entonces, le da la enorme responsabilidad
de ser el cuerpo de Cristo. Le dice, no solamente son un cuerpo, sino son el cuerpo de Cristo. Pero también le está diciendo cómo llegaron a ser a ese cuerpo. Y es lo que dice en el versículo 13. Pero quiero ver algunos detalles que él está mencionando cuando dice cuerpo. La iglesia es la encarnación de Cristo mismo. La evidencia de que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es decir, hasta que la iglesia sea arrebatada. La evidencia de que Cristo está con nosotros es la iglesia. La evidencia de que Cristo está en el mundo, esperando que todos procedan al arrepentimiento, según nos dice el apóstol Pedro en capítulo 2 de Pedro 3:9, esperando que todos procedan al arrepentimiento. La evidencia de que Dios está esperando por medio de Jesucristo eso es la iglesia. La evidencia de que el Espíritu Santo está aquí en la tierra y de que este mundo no se ha destruido por la maldad. Con toda la maldad que hay en el mundo, de que no se haya destruido, es la iglesia, sigue siendo la iglesia. Entonces nosotros debemos de ser conscientes de nuestra gran responsabilidad de ser el cuerpo de Cristo. A pesar de que somos muchos, la iglesia es la encarnación de Cristo mismo. Es la encarnación de Cristo mismo. Mientras la iglesia esté en la tierra, se manifiesta la presencia redentora del Padre por medio del Hijo. Jesucristo, la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, lo que sigue es el juicio. Las posibilidades disminuyeron para toda la humanidad que quede aquí. Hay mucho que decir al respecto, muy interesante. La iglesia es una comunidad santificada, porque se puede acercar al Padre por medio del Hijo. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo. Estamos diciendo que nos estamos acercando al Padre por medio del Hijo. Hay quienes oran y no está feo, se oye muy bonito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se oye precioso, de verdad, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que nosotros llegamos al trono del Padre por medio del Hijo. Así que cuando ore, aunque se oiga muy bonito, usted debe de orar como les dice Jesucristo. Lo que pidan en mi nombre, que debemos de orar en el nombre de Él. Es que cuando oro con Él ya mencioné la Trinidad. Ok, no hay problema. Les repito, se oye bello, pero no estamos siendo obedientes, del todo obedientes. Si queremos embellecer lo que ya Cristo dijo, más bello de lo que Él ha dicho, no lo vamos a encontrar. Va a ser igual de bello, pero Él dijo esto, entonces tenemos que ser consecuentes como cuerpo de Él. Repito, no somos el cuerpo que necesita la cabeza como Cristo para que nosotros funcionemos. Somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto debemos de andar como Él anduvo. Allá en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el apóstol nos dice, el que dice que permanece en Él, o es decir, el que dice que está en Él, o que Él es el cuerpo, está en el cuerpo de Cristo, debe de andar como Él anduvo. En otras palabras, nos pide que conozcamos bien a Cristo para que sepamos cómo debemos de andar cada uno de nosotros para ser parte de su cuerpo. Es fuerte todo esto y nos va a llevar casi toda la lección, estos dos versículos nada más. Es la encarnación, es una comunidad santificada, porque podemos accesar directamente al Padre. Es una comunidad justificada, redimida, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros sabemos al respecto. Podemos sentir a través de la iglesia el amor y cuidado del Padre.
porque en la iglesia está el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Por eso podemos sentir el amor de Dios. Leemos Romanos 8 y nos dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La seguridad de tu salvación, el único que te lo puede dar es el Espíritu Santo. Y tú te das cuenta que puedes tener la seguridad de tu salvación, no por lo que te dice ni siquiera el pastor, sino por lo que te dice Dios a través de él, a través de la Biblia. Lo que te dice el Espíritu Santo, que eres hijo de Dios. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En aquel lugar que fue formado por el mismo Dios enviando el Espíritu Santo, la iglesia. La seguridad de tu salvación se confirma con tu presencia, tu apoyo y todo tu resguardo hacia la iglesia. Porque la iglesia no ha dejado nunca, desde que fue fundada, ahí en Hechos capítulo 2, en el año 33 o el 30, si ustedes quieren, cualquiera que sea. Desde que fue fundada, la iglesia ha sido guardiana de la palabra de Dios. Deben atesorarla, pero no atesorarla para que no le pase nada, sino atesorarla para compartirla. Porque la coinonía, otra vez regreso a eso, también es compartir. No solamente mi tiempo, sino también con lo que Dios me ha bendecido. Eso es coinonía. Es parte de la iglesia. Es el actuar de la iglesia. Hay muchos que ya lo esperan. Bueno, como es la iglesia, tiene que ayudarme. Y a veces el Señor señala otra cosa. No, a este no le ayudes. Porque yo le estoy haciendo pasar por lo que está pasando. Porque si lo ayudas, vas a ir en contra de lo que yo estoy haciendo con esa persona. O sea, se debe de manifestar el discernimiento. Ya estamos otra vez dentro de los dones. Allí se recibe la revelación de Dios por medio de la palabra. En la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es posible la coinonía o comunión de los miembros en santidad al exaltar y honrar al Padre que exaltó al Hijo hasta lo sumo. Filipenses 2, versículos del 7 al 11 dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dios es el que exalta al Hijo. Y si somos del cuerpo de Cristo, Dios exalta a la iglesia. Dios exalta a la iglesia, la ama, te ama entrañablemente, que cuando dudas lo estás lastimando a Él. Porque la iglesia es la esencia de su amor. Y hay otras todavía. Luego dice en el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautizo quiere decir inmerger, o sea, sumergir. Por eso hablamos del agua y se menciona el agua en varias partes, en Colosenses, en Efesios, como parte de lo del bautismo. Y siguiendo la figura que da en Romanos capítulo 6 del 1 al 9, nosotros vemos que es muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Nunca he visto, y he estado en varios funerales, de que a alguien que muere se le entierre con un puño de tierra. No. Se le mete dentro y se le pone tierra encima. De manera que la persona que realmente está viviendo ese bautizo se le mete dentro del agua y se queda totalmente sumergido. Y al levantarlo es cuando nace a una nueva vida. Es el símbolo. No es que en ese momento nace desde que recibe a Jesucristo. Lo que nos habla Pablo aquí en el versículo 13 es de la unidad en medio de la diversidad. Miren, para eso son estos estudios bíblicos. En realidad, la traducción literal que debe de hacerse, cuando se dice, porque por un solo espíritu, está tratando de decir, o se entendería en el lenguaje moderno, que el agente del bautismo, así como en el bautismo
que lo introduce a uno al cuerpo de Cristo en la figura es sumergirlo en el agua. El agente del bautismo es el agua. Entonces, cuando se dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, muchos han llegado a pensar, y eso ha tergiversado el entendimiento de lo que significa ser bautizados en el Espíritu Santo. En griego dice en, no dice por. ¿Puede traducirse como por? Sí puede traducirse como por. Pero sale de todo lo que es el contexto de lo que Jesús ha enseñado, de que en su cuerpo, en el Espíritu. Y Pablo lo dice muchas veces en sus otras epístolas. Repito lo que alguna vez he dicho. No debemos de estudiar a Pablo solamente en una epístola para sostener una teología diciendo que es de él. Si vamos a hablar del bautismo en el Espíritu, o como dice, bautizados por un solo Espíritu, tenemos que verlo desde Romanos hasta el último, Tito, hasta Tito, Filemón incluso, antes de Hebreos. Tenemos que verlo, qué es lo que dice Pablo de ese tema en todas sus cartas, porque las diferentes formas de que lo dice nos habla mucho de lo que debe estar pasando en nosotros. Entonces, bautizados en el Espíritu Santo quiere decir que somos sumergidos dentro del Espíritu Santo. Es lo que Jesús decía, lo tengo en mis manos y nadie me lo puede arrebatar. Es estar en Él, es estar en Él. El ser bautizado en el Espíritu Santo implica venir a formar parte de su cuerpo. No está hablando de los dones. Los dones son un reflejo de que ya el Espíritu Santo está en tu vida, de que ya eres parte de Él, eres parte del cuerpo. Porque lo que te hace entrar en el cuerpo es la salvación por medio de Jesucristo. Y lo que te llena a ti del Espíritu Santo es precisamente reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador en medio de cualquier circunstancia que tengas que vivir. A través de los tiempos se ha dicho que para ser bautizados el Espíritu Santo hay que recibir el don de hablar en lenguas. En años recientes, algunas denominaciones han dicho que al hablar en lenguas es porque se ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y otros le han dicho, bueno, para no tener discusiones, vamos a aceptar que si ya recibiste algún don, entonces ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Porque están interpretando literalmente lo que aquí está. Y no, tenemos nosotros que hacer un estudio más profundo de todo esto. Porque leer a Pablo no es fácil. Por eso es importante estos estudios. ¿Sí? Porque es aquí donde Dios nos habla de una manera más directa. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, como Pablo trata de explicarlo, es la experiencia común que se tiene al momento de recibir a Cristo como Salvador personal. Romanos 8:9, del que hablaba hace un rato, solo nos dice que es la evidencia de que somos en Él. El bautismo, somos de Él. Es la evidencia, es el testimonio público de la profesión de fe. Es así como lo decimos. Es la evidencia pública de que somos de Cristo. Entonces, debe notarse que la construcción, debe notarse aquí que la construcción gramatical en griego aclara que el Espíritu no es el bautizador, no es el agente. Lo que ya les decía en cuanto al agua, el agua es el agente en el bautismo por inmersión, sino es la persona en quien todos los que nacemos de nuevo fuimos bautizados. Según Gálatas 3:27, Romanos 6:4, el símbolo de este bautismo, el símbolo del bautismo del Espíritu Santo, es el bautismo en agua. Por eso le dije, es un símbolo. Tú vienes a formar parte del cuerpo de Cristo cuando recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y eso solo viene por revelación del Espíritu Santo, de Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces la característica de esta comunidad
es que trasciende toda barrera social, económica y política. Ahí dicen, no hablen de política, no hablen de religión ni de nada, para que no tengamos divisiones. Al contrario, Jesucristo dice, no vine a traer concordia, vine a traer espada. Porque es la espada, la diferencia, lo que nos hace saber lo que significa estar en paz. Porque para estar en paz con tu prójimo, con quien tiene diferencias, tiene que haber mucho amor. Por eso Pedro menciona ya en 1 Pedro 4, 8 o 18. Pero está en el capítulo 4 de 1 Pedro. Hay entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lo único que puede estar por encima de nuestras diferencias es el amor. Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas, las diferentes maneras como vivimos la vida. Pero todo dentro de lo que es las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Puede haber diferencia, pero no debe de prevalecer la diferencia, debe de prevalecer el amor. Y esto no es fácil. Y no sería fácil si no fuera, porque somos el cuerpo de Cristo. Y la persona que no quiere ser parte acaba yéndose. Entonces, voy a tener que continuar la otra semana. Ya no hay judíos ni griegos, ya no hay gentiles ni libres ni esclavos. Es decir, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo no hay diferencias sociales, políticas, económicas, no hay diferencias, no hay estratificación de los seres humanos, no hay nada de eso. No hay diferencias religiosas, porque la religión es hecha a un lado completamente. Quien toma esto como una religión, lo que hizo es echar a perder el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo no es religión. El cristianismo que Jesucristo predicó no es religión, sino es reconciliación con Dios. Y ese es el papel que la iglesia debe de estar siguiendo, reconciliando al mundo con Dios. Porque eso es lo que hizo Jesucristo. Por eso es que nos justifica. Entonces, todos los esclavos, tal vez en la vida, no dejen de ser esclavos como pasó en esos tiempos. Que no debía haber esclavos y seguían esclavos, porque la esclavitud no es algo que está dentro de la voluntad de Dios. La esclavitud, la pobreza, lo que la gente sufre, no es algo que está dentro de la voluntad de Dios. Es el producto del pecado del ser humano. Y mientras este mundo sea mundo, antes de que el Señor venga y transforme todo y acabe con todo, como lo dicen sus profecías, antes de que todo eso pase, vamos a estar viviendo en medio del pecado. Y yo me lo imaginé de esta manera en estos días. La transformación es totalmente interna. Puede ser que mi cuerpo se llene completamente de barro porque me metieron dentro de un barro que se llama pecado. Puede ser que se refleje en mi cuerpo ese barro, pero la transformación Jesús lo hace dentro de mí. ¿Y cuándo va a desaparecer ese barro que está en mi cuerpo? En la resurrección, porque dice que vamos a ser levantados con cuerpos completamente glorificados. Voy a dejar para la próxima semana en cuanto al uso de los dones espirituales. Vamos a alargarnos un poquito más. Entonces, lo que Dios nos está mostrando a través de estos dos versículos es que debemos de tener bien claro que somos el cuerpo de Cristo y que somos bautizados en el Espíritu Santo. Es lo que Pedro le decía a aquel que preguntó, ¿qué haremos? Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Sumérgete, llénate con eso en el nombre de Jesucristo. Esa fue la enseñanza y no puede ser de otra manera. Porque Jesucristo, cuando habló de lo que es el bautismo, por ser parte, como testimonio de que somos parte de su cuerpo, dijo que sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo nos enseña más adelante
Lo vemos en Romanos, Corintios, Colosenses, Gálatas, en todas sus cartas que se refiere al bautismo, que este es por inmersión. Lo dice, lo dice. Vamos a dejarlo aquí y vamos a la próxima semana a continuar con este estudio. Perdonen, pero es que está tan apasionante esto, por lo menos a mí me apasiona tanto, ¿sí? Que ya los 45 minutos no fueron suficientes. Perdonen, hermanos, pero vamos a continuar esta lección la próxima semana. Vamos a orar. Y si tiene preguntas, tiene anotaciones allí, por favor, sin ningún temor, hablemos al respecto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos conociendo más cosas, estamos profundizando en lo que tú nos estás dando, que tenemos que alargar este estudio. Te bendecimos por eso. Permítenos, Señor, permítenos conocer más de ti. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga.